A continuación, voy a invitar a la señora Juliana Becerra, consultora de Apiplast. Becerra es ingeniera química, máster en química industrial, doctora en ingeniería de procesos por la Escuela Central de París, en Francia. Es profesora principal de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y consultora nacional e internacional. Ha colaborado en el Ministerio del Ambiente del Perú, desempeñándose como directora general de calidad ambiental y en el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, OEFA, como directora de supervisión ambiental y directora de evaluación. Quería empezar primero hablando de lo que ha sucedido hace muy poco, hace algunos días, esta semana, inicio de la semana, que empezó a hablarse, siguiente por favor, ahí se instaló oficialmente la coalición de alta ambición para terminar la contaminación por plástico. Esto es bastante reciente, es de esta semana. ¿De dónde viene esta coalición? Esta coalición viene de una resolución histórica de Naciones Unidas que se aprobó en marzo de este año, en marzo del 2022, en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas por el Medio Ambiente 5.2. Entonces, esta semana se ha dado el lanzamiento de la coalición de alta ambición para terminar la contaminación por plástico. ¿Por qué? Porque los gobiernos son cada vez más conscientes de que hay que trabajar para luchar contra la contaminación por plástico. Y esta coalición tiene 3 objetivos estratégicos globales. Mucha atención. ¿Por qué? Porque esta coalición tiene el encargo de elaborar un acuerdo jurídico vinculante mundial. ¿A qué me refiero con esto? Todos conocemos el Acuerdo de París, probablemente hemos escuchado hablar de la Convención de Minamata, del Convenio de Estocolmo, que son convenios internacionales en los cuales los países suscriben y tienen compromisos de cara a esta suscripción. Bueno, esta coalición está trabajando en un nuevo acuerdo jurídico vinculante. Entonces, ¿para qué? Con temas de plástico. ¿Qué es lo que ellos plantean como objetivos estratégicos globales? Primero, restringir el consumo y la producción de plástico a niveles sostenibles. Ojo, no están hablando de desaparecer, limitar todo, simplemente nos dice ir a niveles sostenibles. Nos habla también, y es un tema que se ha mencionado mucho en estas ponencias de esta tarde, habilitar una economía circular para los plásticos que proteja el medio ambiente y la salud humana, y como último punto, lograr una gestión ambientalmente racional y el reciclaje de los desechos plásticos. Entonces, eso nos indica que eso va a ser los 3 objetivos con los cuales se va a trabajar en este acuerdo. Y esta coalición también ha planteado cuáles son sus entregables claves, sus objetivos, que buscan mucha atención con esto. Primero, eliminar los plásticos problemáticos. ¿Se contemplan prohibiciones y restricciones? Probablemente sí, para los problemáticos, ojo, no para todos. Desarrollar criterios y estándares globales de sostenibilidad para los plásticos. Establecer líneas de base y objetivos globales para la sostenibilidad a lo largo del ciclo de vida de los plásticos. Un enfoque de circularidad en esto. Interesante el tema de establecer líneas de base y objetivos globales. ¿Por qué? Porque hay que dimensionar cuál es el problema. Si estamos hablando de una contaminación plástica, hay que tener cifras claras, al saber contra qué se va a enfrentar y sobre todo marcarse los objetivos claros. Cuarto punto, garantizar la transparencia en la cadena de valor de los plásticos, incluidos materiales y composición química. Punto 5, establecer mecanismos para fortalecer compromisos, metas y controles en el tiempo. Implementar monitoreo, generar informes en cada etapa del ciclo de vida de los plásticos y facilitar asistencia técnica
y financiera eficaz, evaluaciones científicas y socioeconómicas. Justamente mencionaba Federico hace algunos instantes el tema del financiamiento, el tema del presupuesto, el tema del costo, esto también se va a tomar en cuenta. ¿Quién lidera la coalición? Noruega y Ruanda. Hay otros países que están apoyando la coalición, está Chile, está Canadá, Alemania, Corea del Sur, Ecuador, Perú, también está en la lista, entonces, y algunos países más que obviamente no los tengo todos en la mente. Siguiente, por favor. Entonces, dicho esto, yo creo que todos estamos ya conscientes que los países en el mundo vienen avanzando en sus regulaciones de plástico, ¿no? ¿Por qué? Porque son cada vez más conscientes de que hay un problema. Más de 70 países han adoptado políticas para reducir la contaminación por plástico. Diferentes tipos de políticas, algunos más que nada impuestos sobre el consumo. El Perú tiene un impuesto al consumo de las bolsas plásticas. Otros han ido por el tema de acuerdos voluntarios con productores y comercializadores, otros prohibiciones totales. Hay algunos países que han sido muy drásticos y en muchos de los casos han tenido que volver hacia atrás, porque no es tan sencillo este tema, ¿no? Y algunos que han optado por combinar prohibiciones e impuestos. Esas son globalmente las 4 estrategias que han venido abordando los países, ¿no? ¿Qué es lo que más se ha regulado? Bolsos de plástico y poliestireno expandido, ¿no? Lo que acá en el Perú se conoce como Tecnopor, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, si tantos países han regulado, ¿cuáles han sido los primeros resultados? ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? Creo que esa es la gran pregunta que muchos nos hacemos, ¿no? Ahora, acá algo muy interesante. En el 50% de los casos, es decir, del universo de países que han regulado, muchas veces falta información. O sea, se reguló, empezó a implementarse, pero ¿cómo vamos? ¿Funcionó o no funcionó? ¿Se cumplieron las metas? Ahí hay poca información. En algunos casos porque las normas son recientes, en otros casos porque la información o se genera y no llega al público, al conocimiento de todos, o simplemente no se genera, ¿no? En los países donde sí se cuenta con datos, alrededor del 30% ha registrado reducciones significativas en el consumo de bolsas plásticas. El 20% restante, si le sumamos al 50% y al 30%, indica poco o ningún cambio, ¿no? Entonces, para mirarlo eso con algún interés, ¿no? Ahora, entre los países que informaron de cambios escasos o nulos, hay algunas dificultades que sobresalen. Primero, la falta de implementación de la normativa. Segundo, la falta de alternativas asequibles. Y la tercera, contrabando, aumento de bolsas plásticas vendidas en el mercado negro, uso de bolsas más gruesas que no están cubiertas por las prohibiciones, sacarle la vuelta a la norma, ¿no? Y eso genera una agravación de los problemas ambientales. De pronto algunos ya deben estar pensando en cómo estará en el Perú, ¿no? Yo creo que en el Perú también tenemos algunos de estas dificultades y eso lo vamos a hablar en las siguientes slides. Siguiente, por favor. Entonces, el Perú tiene su ley desde el año 2018, una ley que fue promulgada en diciembre, el 19 de diciembre del año ya mencionado. Fue una suma de esfuerzos tanto del gobierno en ese momento, del Poder Ejecutivo, el Congreso, la sociedad civil, el sector empresarial estuvo involucrado en las discusiones. Fue un proceso de prácticamente un año. Hubo mucho interés por parte del Congreso. Recuerden que se partió de 23 proyectos de ley, es decir, fue un tema que tuvo mucha acogida entre los legisladores en el Congreso inicial, ¿no? Y esos 23 se trató de sintetizar y tener esta ley que es la que ahora está vigente. Fue importante, sí, por muchos temas. Primero, posicionar al Perú en la región en materia normativa ambiental. Fue el primer país que contó con una regulación de bolsas, sorbetes, Tecnopor y botellas PET al mismo tiempo, en una sola norma, ¿no? Porque Chile había empezado a regular ya
bolsas. Colombia había puesto un impuesto en el año 2016, la ley de plásticos en Colombia acaba de ser aprobada hace algunas semanas, en junio me parece. Entonces fue importante en el momento en el cual se aprobó. Entonces, ¿cuál ha sido el impacto? ¿No? Que creo que esa es la gran pregunta. Bueno, para empezar, cuando se estaba discutiendo la ley, siempre había una gran pregunta que salía en todas las discusiones de las mesas técnicas, que era realmente cuántas bolsas se consumen en el Perú. Y todo el mundo quería saber cuántas bolsas. Y la información era muy escasa. Se lograron hacer algunas estimaciones, se habló de 6.000 millones de bolsas por año. Probablemente esa es una estimación baja. De pronto son un poquito más. Un año después se comunicó por parte del Ministerio que se había reducido el consumo de bolsas en un 30%. Después de eso, no hemos vuelto a tener información de qué ha pasado. Bueno, llegó la pandemia también, entonces eso no hay que olvidar. Es un proceso que cambió un poco todo el rumbo normal de la vida y nunca más se tuvo información. Han pasado más de 3 años. Todas las prohibiciones que contempla la norma han entrado en vigencia, por ejemplo, en lugares públicos, en playas del litoral, la Amazonía peruana, museos, áreas naturales protegidas, donde está prohibido el uso, el ingreso y la comercialización de algunos bienes de plástico de un solo uso, la prohibición de las bolsas pequeñas, los sorbetes, el tecnopor, finalmente que fue el año pasado. Entonces, la pregunta que está suelta es cuál es el estado de la implementación de la norma. Y ahí la respuesta oficial no la tenemos. Yo les mencionaba hace algunos instantes que uno de los problemas era la falta de información. Considero que en el Perú hay falta de información sobre esto también. Y la propia norma dispone que hay una comisión técnica que daría seguimiento a la norma y que informaría año tras año al Congreso de la República cómo se viene implementando la norma. Según tengo conocimiento, esta comisión técnica se ha instalado, tiene un reglamento, pero parece que no sesiona hace mucho tiempo. Entonces, la comisión tenía esa tarea de, por ejemplo, en un contexto de pandemia, identificar cuáles son los problemas. ¿Para qué? Para la implementación de la norma a nivel de la micro, pequeña y mediana empresa. Porque normalmente las empresas más grandes han podido rápidamente adaptarse, pero ¿y las pequeñas? Entonces hay un trabajo ahí que necesitaba algún tipo de refuerzo en algún momento, ¿no? Entonces ahí viene otra pregunta, ¿no? Porque la ley viene con un paquete de tareas para el Estado. La pregunta es, ¿la ley está completa? La pregunta tiene una respuesta y esta es que no está completa todavía. ¿Y por qué no está completa? Bien, la ley en realidad regula los bienes de plástico, pero orienta esto hacia una economía circular. Entonces, agrupa los bienes de plástico regulados en 4 categorías. Reutilizables, retornables al sistema de producción, reciclables o biodegradables. ¿Y cómo menciona la biodegradabilidad en la norma? Dice cuya degradación no genere contaminación por microplásticos o sustancias peligrosas. Es decir, las bolsas que se fragmentan pero que no se biodegradan. No se pudo poner el nombre de la tecnología, otras leyes en otros países lo han puesto expresamente, en vez de que Colombia lo ha puesto expresamente la prohibición. En este caso se puso esa frase que dice claramente las fragmentables no están aceptadas, ¿no? Entonces, para lograr el objetivo y la finalidad de la ley, es prioritario establecer requisitos técnicos, requisitos de proceso y requisitos de etiquetado, que obligatoriamente deben cumplir los bienes de plástico para que ingresen en alguna de las clasificaciones que he mencionado. Y eso es un trabajo gigantesco. El dispositivo legal que contiene esa clase de disposiciones se llama reglamento técnico. No son normas técnicas, es diferente, es otro dispositivo legal. Las normas técnicas son de carácter voluntario, algo que una ley expresamente la tome y haga mención y diga esto es obligatorio, como es el caso
de la NTP de bases de embalajes que es citada en la ley 3884, pero el reglamento técnico sí es obligatorio y contiene aspectos de fiscalización, aspectos de requisitos técnicos del proceso y de etiquetado. Entonces, los RT se elaboran y se aprueban de conformidad con los compromisos que ha asumido el país en el marco de la Organización Mundial del Comercio, la Comunidad Andina de Naciones y los acuerdos comerciales suscritos por el país en lo relativo a los obstáculos técnicos al comercio, que es el acuerdo OTC. ¿Qué significa? Significa que los reglamentos técnicos, las normas y los procedimientos de evaluación de la conformidad no sean discriminatorios ni se conviertan en un obstáculo técnico al comercio. Entonces, ¿la ley está completa? No. ¿Por qué? No todos los CRTs han sido aprobados. Tenemos solo uno, el de bolsas de plástico biodegradables, que se aprobó en noviembre del año 2021, entró en vigencia 6 meses después, a partir del inicio de junio. ¿Pero qué más falta? Bolsas de plástico reutilizables, reciclables y todo lo que tiene que ver con la vajilla. Reciclable, biodegradable, reutilizable. Entonces, ¿esto qué me genera? Falta de predictibilidad. Porque el empresario dice, yo quiero, por ejemplo, producir bolsas de plástico reutilizables. ¿Cuáles son las características técnicas para que cumpla con la ley? Entonces, ahí hay un espacio que todavía no ha sido cubierto y esa normativa todavía no se ha dado. Esperemos que se dé en los próximos meses. Entonces, ¿qué dificultades se han podido identificar en la implementación de la ley? Primero, la ausencia de reglamentos técnicos, como he mencionado, que permitan predictibilidad en las acciones de fiscalización. ¿Por qué? Porque a pesar de que la ley no está completa, las autoridades están fiscalizando. Y las autoridades están fiscalizando por lo que tienen, pero no están viendo la película completa. Entonces, ahí falta ese espacio importante de estos reglamentos técnicos. Ausencia de capacitación respecto a los alcances de la ley para las acciones de supervisión y posterior fiscalización. Y eso yo lo he podido ver porque he podido revisar algunos de los cuestionamientos de los entes fiscalizadores o las preguntas que hacen algunas empresas, y claramente se desprende de que hay un desconocimiento de los aspectos técnicos que engloba la norma. Entonces ahí hay una tarea pendiente también. La falta de estrategia sobre educación ambiental. Ese es un punto importantísimo. Ahora todo el mundo, cuando hablamos de plástico, pensamos y ya sabemos por dónde va el tema, porque hemos tenido en algún momento una campaña muy interesante, pero todavía falta. La educación, las estrategias de comunicación tienen que ser constantes. Falta también que las autoridades se sienten con el sector industrial. ¿Para qué? Para plantear propuestas en la implementación de la norma. Lo que también mencionaba Federico, acá este es un trabajo de todos. Esto no es solo yo del país te pongo la norma y te exijo y te sigo con el garrote. Acá tiene que haber articulación. Y bueno, obviamente, ¿es posible mejorar la norma? Yo creo que sí. Muchísimas oportunidades de mejora, más que desventajas, yo le llamo oportunidades de mejora. Y ahí eso creo que puede ser beneficioso para todos. Finalmente, ¿es posible mejorar? Sí. ¿Qué podríamos hacer? Primero, los incentivos. Yo soy una convencida de que hay que generar incentivos por parte del Estado, con especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas. Orientar los fondos concursables del programa ProInnovate, por ejemplo, de Produce, para cofinanciar proyectos de innovación empresarial y desarrollo productivo. El impuesto a las bolsas plásticas se cobra desde hace muchos años. ¿Qué se hace con ese dinero? ¿Por qué no orientar eso para generar esquemas de incentivos, por ejemplo? Fortalecer la comisión técnica. La comisión técnica tiene que estar allí, hablando, articulando, planteando mejoras en el día a día, analizando la implementación de la norma. Reforzar sin duda la norma en materia de educación ambiental y también fortalecer el control de la norma y el trabajo a nivel de las municipalidades provinciales y distritales que tienen muchísimas competencias en fiscalización y la gran pregunta es, ¿realmente las están haciendo? Entonces ahí hay un trabajo pendiente. Entonces, sin duda una ley importante, interesante, porque puso el tema en la agenda del país
empezó a despertar la conciencia de todos nosotros, pero todavía falta. Esto se puede mejorar, sin duda que sí, hay muchas oportunidades de mejora y creo que al final todos coincidimos de que el planeta tenemos solo uno y hay que cuidarlo y hay que hacer todo lo posible para dejarle un planeta en buenas condiciones para las generaciones. Yo les agradezco por la atención y atenta a si hubiera alguna pregunta. Gracias, muchas gracias, Juliana. No sé si hay alguna pregunta en la sala, por favor, si se acerca. Muy buenas tardes, gracias por la presentación, la verdad muy interesante. Yo vengo de México, mañana vamos a tener la oportunidad de compartir una presentación, pero mi pregunta va en el sentido de esta iniciativa. En ningún momento escuché, vi o leí que se hable del impacto que hubo contra la industria del plástico, empleos, cuánta gente dejaron de emplear, cuánto disminuyó en ventas por esta iniciativa, porque me queda claro que lo que se preocupa es por cuidar el medio ambiente, pero no por cuidar la economía, o en este caso los gobiernos, los votantes que están dentro del país. Gracias. Sí, súper, es una buena pregunta. Sin duda ha habido impactos en eso. Ahora, yo vuelvo al tema de la transparencia y la información. Hay una falta de información. O sea, esas cifras no se conocen, lamentablemente. Cuando se discutía la ley, se buscaba información. Produce, aduanas, se trató de tener la información allí para ver de dónde salía, no salía la información, y es por eso que en la ley, cuando uno la revisa, habla de un registro de información. ¿Para qué? Para que las empresas puedan brindar su información y reconstruir la información. No es un registro autoritativo, es un registro que busca recolectar información. ¿Por qué? Porque además en el país tenemos una gran informalidad. Entonces vemos solo una partecita que son los formales, y los informales no sabemos absolutamente nada de lo que está pasando. Ese es uno de los grandes problemas, el tema de la información, el tema de la informalidad, y sin duda que ha habido impactos. Lo sabemos, yo lo desconozco, sinceramente. Sí, muchas gracias, Juliana. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más en la sala? Entonces vamos a proceder. Sí, por favor, si se acerca, señora. Para que una bolsa biodegradable se pueda usar, tiene que biodegradarse en 180 días, no más de ese plazo. Ese plazo solo lo cumplen las bolsas compostables. Las compostables de algunas biodegradables. Okay. Sí, el reglamento técnico y la ley además hacen mención a esas pruebas de biodegradabilidad última, 180 más del 90%, las compostables claro que sí, las biodegradables también, y también metales pesados, sólidos volátiles, y hay una serie de requisitos técnicos adicionales en el reglamento técnico, además de indicaciones sobre el etiquetado también. Bueno, una última pregunta, señor, si se puede acercar, por favor. Buenas tardes. Una cuestión respecto a la fiscalización, o quién está haciendo algún tipo de auditoría con respecto, o sea, quién procura el cumplimiento de la norma. ¿Se ha hecho algún tipo de auditoría a las empresas que están produciendo, ya sea que tal vez el PET, ¿no? Que tal vez es un poco más clara en el uso del PCR? Y bueno, ¿quién está haciendo esta fiscalización? ¿Cuáles son las sanciones? Un poco aclarar toda esta parte de la norma. A ver, ¿se está fiscalizando? Sí. OEFA está fiscalizando ya. OEFA es el organismo rector de la fiscalización ambiental en Perú. OEFA está visitando a las empresas que tienen instrumentos de gestión ambiental, pero también está visitando a otras que no lo tienen también. O sea, eso es algo que también están haciendo. Indecopi también está fiscalizando respecto al tema del etiquetado, ¿no? Indecopi dice, ok, el reglamento técnico exige el etiquetado bajo ciertas condiciones, cierta información tiene que estar en la bolsa, al menos 10% de la superficie de la bolsa, ¿no? Entonces, Indecopi también está fiscalizando justamente si una bolsa dice ser biodegradable,
tiene que ser biodegradable, tiene que cumplir con lo que dice el reglamento técnico, ¿no? De que la información que le llegue al usuario sea correcta, porque el usuario tiene en la mente de que una bolsa biodegradable no genera el mismo impacto que una bolsa de un solo uso. Entonces, lo que se está buscando con la fiscalización de Indecopi, por ejemplo, es de que el consumidor recibe el producto que dice que está recibiendo, ¿no? Y obviamente revisa o fiscaliza los compromisos que tienen las empresas, por un lado, en sus instrumentos de gestión ambiental, es decir, sus permisos ambientales, y al mismo tiempo fiscaliza el cumplimiento de la norma, de la ley, de su reglamento. Y cuando yo decía que tenía que haber claridad en esos aspectos técnicos, es justamente porque yo he podido observar algunos hallazgos, observaciones por parte de la autoridad que claramente indican de que hay algunas cosas técnicas ahí por aclarar para que la norma sea entendida también por las autoridades de manera clara. ¿Y qué posibilidades de que Apiplas proponga esas normas? O sea, haga propuestas al gobierno respecto a los vacíos que encuentra en la ley. O sea, ¿existe esta posibilidad? Yo he estado muchos años en el Estado y conociendo cómo siempre está la posibilidad de enviar propuestas, ¿no? Siempre se pueden hacer llegar propuestas, mejoras, se pueden plantear mesas técnicas, justamente yo mencionaba la necesidad de sentar a todo el mundo para decir, ya pasaron 3 años, ya cómo estamos, ¿no? Estas son las dificultades que hemos encontrado en el ámbito de fiscalización, en implementación de la norma, a nivel de gobiernos municipales, y decir, esto es lo que se puede hacer, porque aquí claramente el interés es de todos. Exacto. Entonces, ¿de qué depende? O sea, estabilidad de gobierno y voluntad. Claro. Bueno, entonces invito a Gabriel Guecherí, por favor, organizador del Congreso, a dar reconocimiento a la señora Juliana. Cerrar un aplauso, por favor, por esta interesantísima ponencia. Juliana Becerra, consultora de Apiplas.